Hace un mes atrás, menos de un mes, nos contaba cuál era la realidad y aseguraba que en Río Cuarto hay en algunos barrios que se vende droga cada 50 metros. Hay más de una venta de droga por cuadra. La situación de parálisis social que tiene la ciudad de Rosario, donde no hay taxis, no hay colectivos, no hay actividad escolar. El miedo paraliza. ¿Está cerca, como dice el tema, Rosario, o está lejos en términos de el problema de la droga con Río Cuarto? Para ayudarnos a entender esa realidad y sobre todo porque ha sido protagonista durante mucho tiempo de advertencias reiteradas de que hay que hacer algo respecto de esta realidad. Cito una sola referencia, año 2009, nota en La Voz del Interior, escrita por el periodista Juan Federico, haciendo referencia a lo sucedido en Río Cuarto, el lamento narco de su señoría. Ochoa no solo describió las falencias estructurales, sino también en sus consecuencias la enfermedad social de las adicciones. Año 2019, 5 años después, le preguntamos cuál es el escenario al doctor Carlos Ochoa, el juez federal de Río Cuarto, a quien saludamos. Doctor Ochoa, buen día, ¿cómo le va? Guillermo Jeremía lo saluda. Guillermo, ¿cómo estás? Bien. Un gusto escucharte. Igualmente. Bueno, ha pasado un lustro, 5 años de aquellos 20 procesamientos que usted dictó por el narcoescándalo de Río Cuarto. ¿Las condiciones han mejorado o han empeorado desde su punto de vista? No, son menores las condiciones, Guillermo. El esfuerzo de la gente que trabaja, sea judicial y de fuerza de seguridad, se mantiene en cuanto a la firmeza y la pasión que uno le pone a todo esto. Pero los medios son insuficientes. Sigue habiendo cierta precariedad, con lo cual es un tema que preocupa, porque en distintas esferas se ha reclamado una mejora en todos estos temas, ¿no? De manera que esto es un tema que sí, que preocupa, contar con los medios suficientes como para poder combatir cualquier delito de esta naturaleza, pero también prevenir. Doctor Ochoa, ¿le sorprenden los hechos de Rosario o es la lógica de lo que sobreviene si no se actúa? No, para nada, Guillermo, porque es lo último que acabas vos de afirmar en la pregunta. Es lo que sobreviene cuando no se actúa. Es decir, yo creo que pasó entre 2 y 3 años de una foto que hubo en donde se constituyeron distintos jueces de nuestro país, y en la actualidad todavía hay vacantes en el Poder Judicial. Eso por un lado. Y por el otro, muchas veces en esto se ven campañas mediáticas de fuerzas de seguridad acompañadas por presencias políticas, etcétera, pero en los hechos no alcanza, o no está de una manera sincronizada. Espero que ahora todo lo que se está haciendo, porque no queda otro remedio tampoco, sea con la suficiente seriedad y planificación para poder conseguir que los ciudadanos de Rosario vivan en paz. Aquí tenemos paz respecto de esto, preocupación, doctor. No, yo siempre he estado preocupado, Guillermo. Vos ya tenés unos cuantos años en el periodismo local, vos seguramente me he ido siguiendo. Yo en esto lo vengo señalando. Ya en el año 2009, cuando el presidente del Consejo Deliberante era Rubén Llure, me acuerdo, yo hablé por espacio de 1 hora y media, en una jornada que se hicieron, y en donde alerté y puse en claro la situación que iba a venir, y vino. Y cada vez, mientras se tomen las acciones de manera tardía o sin planificación, los problemas se acrecientan. Que concretamente uno tiene 2 problemas. Uno es la atención de las adicciones, no a través de planes que se pueden llevar a cabo, sino ya se necesita otra solución que pasa por centros de adicciones con mucha más infraestructura, que atiendan a todos aquellos que necesitan, tanto el que tenga medios como el que no lo tiene, principalmente estos últimos, y
lo otro es capacitar y acrecentar todo lo que son las fuerzas de seguridad en la calle y todo lo que es la inteligencia criminal del delito para poder detectar quiénes son los narcotraficantes, los grupos de mafiosos y desarticularlos de inmediato. Eso es lo que hay que hacer, es decir, hay que tener personal capacitado, gente especializada en esto, porque acá hay mucha gente que habla que es especialista, pero en realidad yo hace aproximadamente 37 años que estoy con estos temas, he desarticulado 3 veces, 3 divisiones de drogas de la policía de la provincia. He tenido también gente procesada de otras fuerzas federales, de manera que conozco lo que es esto. Y en esto hay que tomar el toro por las astas, es decir, acrecentar el número de las fuerzas, darle los medios y además realizar una inteligencia criminal seria, ¿bien? Y estas fuerzas siempre tienen que estar con un control, sea administrativo, policial, supervisado también por alguna parte de la justicia. Sí o sí. Esto sin perjuicio, Guillermo, que también el otro tema que es esencial y fundamental, porque no solamente lo digo yo, sino que lo dicen también los especialistas, y aunque no lo digan, es una cuestión de 1 más 1, 2, es todo lo atinente al control de las rentas, de los fondos, del movimiento de lo que se dice de la plata negra que mueve los narcotraficantes. Y eso es una tarea no solamente de las fuerzas de investigación, sino particularmente de agencias que están destinadas a esto, sea una unidad fiscal de investigación que investiga los patrimonios, los fiscos, en definitiva, lo que tienen que hacerlo, y cuando hablo de fisco tiene que ser AFIP o aduana, que tendrán que estar atentos a todo lo que sea el movimiento, ingreso y egreso de divisas de los ciudadanos de este país. Que eso puede... Lo que acabo de señalar, perdóname, puede ser un tanto amplio, pero es todo lo que hay que hacer en orden a esto, en forma coordinada y planificada. Que eso parece, doctor Ochoa, lo más difícil, ¿no? Porque da la impresión que se ataca solo el menudeo y a veces, como ha ocurrido en algunas investigaciones llevadas adelante por usted, se avanza un poco más. Pero cuando se quiere tirar de la cuerda respecto de dónde viene el dinero, del lavado del dinero, ahí se corta todo. Sí, Guillermo, en parte lo que decís vos tenés razón. Por ejemplo, nosotros teníamos problemas de alta corrupción con relación con la Fuerza de Seguridad en la causa del narcolavado. Yo le ordené a uno de mis secretarios que investigara ya no más la pista de la calle, digamos, cómo se vende, cómo era el movimiento, y que estudiáramos únicamente el patrimonio. Y por ahí cayó. Es decir, uno de los temas que más rastros deja y que más no te cierran las cuentas y las historias de las personas es el movimiento de los patrimonios. Pues ahí hay que hacer hincapié. Porque es lógico, es decir, yo estaba viendo que hay que tratar que no se desparrame para otras provincias el problema de Rosario, pero eso siempre va a pasar. Nosotros no tenemos entre una provincia y la otra un muro que los divide y tenemos radares. No lo tenemos, ni corresponde tenerlo, porque tenemos otra organización, tanto territorial y de administración del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluso somos un país, ¿no es cierto?, federal. Pero sí es necesario ser consciente de que no solamente con la policía que tiene que investigar se soluciona esto, sino que hay que investigar los patrimonios y los grandes movimientos de dinero. ¿Y por qué hay dificultades a eso? Porque la política... algo de lo que vos dijiste, hay una descoordinación, la política reacciona lenta en esto, reacciona sobre ya los hechos consumados, y cuando sea porque habrá un interés que lo desconozco, o porque la dinámica cotidiana hace que otros temas, los políticos dirijan la atención. ¿No hay complicidades, doctor, también ahí que pueda sospechar uno? No puedo decir eso, Guillermo, porque no tengo pruebas. Si lo tuviese, las denunciaría. Pero yo lo que te puedo decir que en esta temática, yo lo que noto, a ver, en la causa de narcolavado, yo lo que observaba, y yo le dediqué unos buenos párrafos a ese tema, que no había ningún control de los órganos en la ciudad vinculado a los patrimonios. Estoy seguro que tanto como vos o yo mismo tenemos viendo qué cosa, una explicación tiene que ser. Bueno, pero
te aseguro que de estos temas, los dineros que se manejan son mucho más y cómo nadie lo advierte, ¿me entendés? Ahí está el problema. Y a lo mejor no lo advierte porque se manejan con criterios meramente formales, en donde no hay una decisión política que diga tiene que investigarse concretamente todos aquellos casos en los cuales hay un patrimonio importante en juego y que no tenga origen claro, cuando son producto de transferencias interjurisdiccionales. Entonces te voy dando datos de cómo uno puede tener un recorrido o puede tener un indicio también de lo que puede haber un delito de narcotráfico mayor, ¿no? Doctor Ochoa, cuando en campaña Lilita Carrió vino a la ciudad de Río Cuarto, dijo que estaba tomada por el narcotráfico, en lo que a todos nosotros nos pareció una sobredimensión del problema. Entre aquel momento y el problema se mantiene, se ha reducido, sigue igual. Mira, Guillermo, yo no estoy de acuerdo que esté tomado por el narcotráfico, porque nosotros tenemos problemas de seguridad, sí. Tenemos problemas de ausencia de fuerzas policiales, no te quepa la menor duda, porque recién acabo de venir de mi casa particular, yo vivo en un macrocentro y no he observado ningún policía. Así que eso es un problema que yo noto. La circunstancia de echar mano a fuerzas o a una organización administrativa municipal para ayudar o coadyuvar un auxilio a la policía es un problema, porque se reconoce en cierto modo la insuficiencia de fuerzas policiales. ¿No es una solución para usted, eso es un problema? Mire, eso es digamos, un parche, una solución ante la urgencia, porque cuando uno escucha qué es lo que va a hacer y en qué trata, es una fuerza de apoyo que va a ser noble, que va a cumplir con su función, pero también hay que ver qué capacitación va a tener, cómo lo van a hacer, en qué circunstancias pueden actuar. Todas esas cuestiones tienen que estar sumamente claras y regladas. Sin duda puede ser una ayuda, pero también puede ser un riesgo para ellos mismos. Da claro que todos estos temas, cuando hay situaciones en las cuales hay una grave inseguridad, son delicadas. Son delicadas. ¿Y cómo opera, doctor Ochoa, cómo opera lo social, la crisis social? ¿Hay una relación directa entre un aumento de necesidades? Siempre, Guillermo, siempre. Vos te ocupás de noticias de hace tiempo, yo me ocupo también de ese tiempo en la parte judicial, así que tranquilamente vos podés hablar y uno también lo puede hacer. Cuando hay penurias económicas, es caldo de cultivo para la delincuencia o para que esas personas que están en un apetito económico sean explotadas por otros que se sirven para que ellos cometan delitos pero le den el dinero a estos otros, ¿no? Cómodamente. Eso siempre ha sido así, Guillermo. Y obviamente hoy vivimos en una situación económica delicada. Así que eso se ha acrecentado. Está con nosotros... Un tema que exige que siempre las autoridades sociales de los municipios, los gobiernos provinciales, estén sumamente atentos a eso. Habla con nosotros el doctor Carlos Ochoa, el juez federal. Mis compañeros de tareas, Alejo Villagra y Mayra Flores, le trasladan sendas preguntas. Mayra, primero vos. Sí, Carlos, buenos días. ¿Qué tal, Mayra? Buenos días, un gusto. Recién usted mencionaba del actuar de la fuerza policial y digamos que es un terreno complicado, pero en la sociedad en general y por ahí hasta los mismos efectivos policiales lo mencionan, de que la fuerza actúa, pero lo que falta es el Poder Judicial que actúe de forma rigurosa. ¿Esto es real? ¿Así pasa? ¿Por qué pasa? Mire, hay dos cuestiones a tener en cuenta. Un tema es que la fuerza policial trabaje y lo haga con seriedad y profesionalismo, y eso va acompañado por el respeto de pautas que están contenidas en los códigos procesales. Guste o no, eso lo tenemos que cumplir, están previstos en el sistema jurídico argentino, especialmente en la Constitución y en tratados internacionales. De eso no podemos salir. Ahora, por el lado judicial, necesitamos siempre actuar en determinadas circunstancias como una bisagra de control y de dirección de las investigaciones. Para cumplir con eso, usted tiene que tener una infraestructura importante. Bien.
De manera que esto es un tema que siempre, en cualquier ámbito jurisdiccional, sea federal o provincial, tiene que acrecentarse. Concretamente, nombrar personal suficiente y tener lo que se dice, nosotros hoy en día tenemos expedientes digitales, bueno, todo lo que es la parte tecnológica tenemos que trabajar con tranquilidad. Y por lo tanto, eso evidentemente se traduce en celeridad, en atención al caso y a lo que necesita el ciudadano de la ciudad, por ejemplo, de Río Cuarto, que vos me estás preguntando. Luego de eso están también los criterios de los jueces y de los fiscales, que son criterios dogmáticos de análisis de la ley, y que a veces no son todos iguales, porque son discrecionales, están dentro del marco de derecho, pero también tienen la posibilidad de interpretar la ley, la doctrina, de una manera o de otra. Entonces por ahí puede pasar dos cosas. Haya más exigencia para la expedición de un orden de allanamiento o para la actividad que hay que desarrollar, o por otro lado puede producirse lo que se dice vulgarmente como puertas giratorias, en donde hay mayor dispendio en cuanto a la libertad de las personas que están sospechadas. Bien, todo lo que estoy diciendo no implica una ilegalidad, sino que se trata de situaciones que son propias del trabajo diario, ¿está claro? Por supuesto, eso no se traduce en dejar satisfecho a la sociedad en estas cosas, pero tenemos un sistema que nos exige también que estemos ceñidos a determinado cumplimiento de pautas, nos guste o no. Por eso muchas veces se dice, no nos atendieron, no tuvimos el resultado deseado. Bueno, a veces puede tener la respuesta en lo que te lo estoy diciendo. Si es grave y hay que cambiarlo y hay que ver por qué pasó eso, si alguien concurre, por ejemplo, a un lugar, a una comisaría, y no es atendido un asunto de esto con urgencia, o no se le da la atención necesaria o se lo trata con displicencia. Eso no, es una omisión funcional. Pero te acabo de dar un pantallazo general de lo que puede suceder en todas estas cosas. Todo esto sucede en la vía judicial propia, tanto en un ámbito como en el otro, porque es razonable. Siempre va a haber dos bibliotecas sobre este tema, sobre distintos aspectos de los procedimientos. En lo que hace a mi tribunal, siempre cuando hay la necesidad de expedición de órdenes o algún elemento, como puede ser intervenciones de distintos tipos o de distintas especies, de todo lo que hay hoy en día, tanto redes sociales, teléfonos, celulares y etcétera, son inmediatas. A mí no me entra en la cabeza tener una investigación de esta naturaleza con pérdida de tiempo. Ahora, una cosa es eso, otra cosa es que el caso exija que yo reúna los elementos necesarios para actuar. No siempre la sensación o lo que percibe un ciudadano puede ser concatenado con las constancias que hay en una investigación que posibilita la expedición de una orden. ¿Está claro? Son distintos aspectos de una cadena que evidentemente está interrelacionadas entre sí y hay que cumplirlas. Bien, y por ejemplo en el caso de los menores, que también sucede mucho, que usted también comentaba que en las condiciones sociales por ahí en las que estamos se da mucho esta realidad de encontrar la salida en la venta de drogas y demás, y también es muy popular escuchar que bueno, venden o le encuentran los elementos, se los retiran, o van a la sede policial, los padres los retiran y después vuelven a hacer lo mismo. ¿Qué sucede en esos casos? Mira, lo que sucede es lo siguiente. Toda la problemática de los menores, yo he ingresado a la Justicia Federal en 1980. Desde aquel entonces estamos hablando de la problemática de los menores. Saca la cuenta. De manera que sobre los menores siempre lo que se está haciendo son soluciones que no dejan completamente conforme a todos los actores que intervienen en esto. Por lo tanto, yo creo que dado el tiempo transcurrido, hay que producir una reforma en lo que hace al régimen de los menores, no hacer tanto hincapié en el tema de la edad, que en definitiva la edad
puede ser un elemento a tener en cuenta, pero yo estaría mayormente la discusión en todo lo que sea el tratamiento del menor y su problemática. Lo mismo en las cárceles para mayores, puerta para adentro, porque ese es otro tema a tener en cuenta, ese es otro tema que hay que planificar y trabajar, tanto los menores, tanto los mayores. Y te diría que hay muchas cosas para hacer en este país, porque hay gente muy capacitada, muy preparada y muy inteligente, que nos pueden dar soluciones que mejoren todos los problemas que estamos teniendo. Pero claro, hay que hacerlo, hay que llevarlo adelante. Si estamos hablando que todos los días estamos escuchando que hay que reformar un régimen legal que viene ya de gobiernos de la época del proceso, imagínate vos, y por otro lado la sociedad cambió totalmente, pero totalmente. No solamente que en este momento que vivimos tenemos miseria económica, sino que quiera o no ha ingresado la tecnología desde todo punto de vista, y cada vez va a acrecentar más esto, por lo tanto más complejo. Todo el tema hay que tener atención sumamente personalizada y delicada por parte de tanto los legisladores como de todos aquellos que ejercen el poder en nuestra provincia y en nuestro país. Y no lo digo que no la tengan, sino que yo estimo que deberán acrecentarla y están sumamente celosos de esto. Doctor, buen día, le consulto, hablando acá del tema menores, porque siempre se le recae al sistema judicial sobre... Perdóname, se corta lo tuyo y te escucho muy bajo. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, señor. Bien, le consultaba sobre los menores, que siempre se le recae el sistema judicial, sobre el accionar que tienen contra ellos. ¿No hay también falencias en las instituciones como formadoras de la vida? También hablo de familias, colegios y demás instituciones. Hay que reconocer también quizás que eso también está fallando a la hora de contener a un joven. En la unidad primera de Derecho Penal 1, parte general, cuando estudiamos y cuando damos toda la parte introductoria, se indica y se enseña que el primer elemento o escenario de control social es la familia. Paralelamente, la escuela, los clubes, bueno, es decir, la pregunta tuya está vinculada a preguntarse si en estos ámbitos, ¿cómo ha sido la realidad en los últimos años, en las últimas décadas, ¿no? Bien. Yo creo que la familia es uno de los núcleos más delicados que mayormente han sido dañados por distintos motivos. No es para estar hablando del tema en esta nota. El tema de la familia, yo creo que ahí hemos tenido un problema delicado, grave, que lo estamos padeciendo. El tema de la familia y el tema económico ha sido terrible, sí, para mi criterio. Por eso te digo, uno de los primeros elementos o controles de una sociedad está en la familia, en la conformación de una familia, en una pareja, de cómo poner los límites a los hijos, de cómo llevar adelante un control de los hijos, cómo acompañarlos en la educación, cómo tiene que ser un reproche hacia el hijo, qué tiene que hacer el colegio, cómo tiene que estar atento el colegio a detectar estas situaciones. No es una situación para estigmatizar a una persona, sino para atenderla cuando la persona menor de edad tiene un inconveniente de cualquier naturaleza. Esto paralelamente a cualquier hecho de violencia intrafamiliar. Es decir, sin lugar a dudas, cuando vos tenés delitos y tenés violencia como la que estamos viviendo, uno de los factores a tener en cuenta es estos ámbitos, que puede ser familiar, social, del colegio, la parte educativa, en el cual lo que se está haciendo no alcanza o ha sido traspasado o trabajo más. Doctor Ochoa, le agradecemos mucho este tiempo. Quiero abusar Guillermo, mínimamente de su predisposición y le pido respuestas breves. ¿Usted cree que ayudaría a tener al ejército combatiendo la droga en la calle? No, Guillermo, porque he tenido tanto en la década del 80, década del 90 y luego en la década del 2000 imputado y procesado a fuerzas armadas en delitos de lesa humanidad, pero también en delitos de otra naturaleza. Y por lo tanto, cuando uno interviene como juez de instrucción y de sentencia de estos casos, uno estudia cuál
cuál es cómo es la conformación de las Fuerzas Armadas y para qué están destinadas y cómo es su poder de acción, hasta el poder de fuego, es otra la naturaleza, ¿bien? Entonces, esta es mi opinión. Por supuesto habrá gente que opina lo contrario, como todas las cosas. Pero las Fuerzas Armadas están para otra cuestión, para otra cosa. Para la defensa de otro país y para reprimir defensa o de ataque. Y otra naturaleza. Cuando usted entra a estudiar los libros sobre el tema de la conformación de las fuerzas militares, esa es la hipótesis que ellos tienen. Esto no quita, Guillermo, que a lo mejor una parte de equipamiento, de logística, te puede ayudar en una determinada situación. Verbigracia, o ejemplo, la situación que estamos viviendo, que sirva de apoyo en determinados aspectos, o cuando hay una inundación, un hecho calamitoso, por ejemplo, que también han ayudado. Pero en sí el combate es de la fuerza de seguridad. Son los que mejor se manejan en este tema. Está claro. Y es más, de andar más ahora. Cuando hemos estado capacitándonos en el exterior, usted va a ver que cuando ha intervenido las fuerzas militares no han logrado la solución que se ha tenido y hasta han tenido problemas graves de corrupción. Pero bueno, son opiniones, Guillermo. Y lo último, porque lo traslada un oyente del programa, dice, ¿no es demasiado benévolo el sistema judicial? Usted investigó, condenó incluso a integrantes de la fuerza policial y todos terminaron ya, creo que la mayoría están en libertad, algunos con juicio abreviado. ¿No es demasiado el benévolo el sistema judicial? Esto no depende de ustedes, sino de los legisladores y las leyes vigentes. Sí, yo coincido con lo que, mira, es más o menos lo que te respondí recién. Es verdad lo que decís vos. Es buena la pregunta del oyente. Es bueno lo que vos decís. Esto depende de los legisladores y cuáles son las escalas penales que se colocan. Y yo le sumo más. Y también los criterios judiciales, porque yo tengo un criterio. La Cámara Federal tiene muchas cosas que tenemos criterios iguales y distintos. Y hay cámaras de casaciones que tienen distintos criterios también, porque tienen distinta conformación y los integrantes ideológicamente tienen otra conformación, formativamente en cuanto a la carrera judicial tienen otra. Entonces ven las cosas de otra mirada. Y si en un proceso vos tenés en cuenta que por lo menos participan 12 o 14 funcionarios judiciales entre magistrados, que son jueces y fiscales, imagínate vos todas las apreciaciones que se pueden dar. Claro, si yo no me caracterizo por ser una persona suave en lo que hacen las investigaciones y en cuanto a la aplicación de las sanciones, siempre dentro del marco del derecho y de la Constitución. Pero sí, acá hay también criterios judiciales que muchas veces son más laxos en esto. Doctor Ochoa, ha sido... Y por supuesto, lo que vos señalaste es cierto, hay también, perdón, Guillermo, que te interrumpa, hay escalas penales que son insuficientes. Está claro. Gracias, doctor Ochoa, ha sido muy interesante escucharnos y también poner en contexto, hay que no preocuparse, sino ocuparse de la situación y no... Totalmente, Guillermo. Y no se resuelve. Un buen conclusión la tuya. Yo creo que las preguntas que todos ustedes me han dicho deben entender que en realidad uno no puede quejarse, sino que tiene que ocuparse. Yo me quejo todos los días de mi trabajo, realmente sufriría mucho. Y bueno, uno tiene que buscar todas las soluciones, aún en el peor escenario, como puede ser económico que vivimos hoy, social y de seguridad, como puede suceder en Rosario. Gracias, doctor. Ha sido muy amable por atendernos. De nada, Guillermo, te mando saludos a tu señora y a tu equipo. Muchísimas gracias. El juez federal Carlos Ochoa en la mañana, así son las cosas. Para poner en un plano de realidad respecto de lo que ocurre, no es ni minimizarlo ni maximizarlo al problema, ni generar consignas vacías que son propicias a la lógica de la demagogia de medios que muchos utilizan. Esta idea de ojo que ya nos parecemos a Rosario. Rosario tiene un problema de dimensiones absolutamente distinto. El propio juez Ochoa admitió situaciones, dijo que la situación hoy en Río Cuarto, en términos de narcotráfico y lavado, es mejor que en otros, que en pasados recientes. Esto no quiere decir que no haya droga. Esta idea de que Rosario siempre estuvo cerca respecto de la droga,
lo que tiene que hacerse es contraponerse no con el título fácil, sino con la acción, y aquí defecciona la política. Los legisladores no haciendo más duras las condenas, los administradores de lo público ocasional, radicales antes, peronistas ahora, que no invierten, no accionan en la prevención y sobre todo en el tratamiento de las adicciones. De esa manera vamos a hacer que Rosario esté cada vez más lejos y no cada vez más cerca.